Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este corto video voy a hablar acerca de la comisión de Jeremías y la misteriosa brecha entre los gemelos Fares y Sará. Y bueno, esta historia está registrada en Génesis capítulo 38 y es una historia inusual que muchas personas desconocen. Y aunque dije que voy a hablar de los gemelos, voy a cubrir brevemente la historia para darle más contexto. Y es que en el verso 1 de Génesis, la escritura afirma que Judas se apartó de sus hermanos y después terminó conociendo una mujer cananea que se llamaba Sua. Y esa mujer le dio tres hijos a Judá. El primero se llamaba el segundo Onán y el menor de los tres que se llamaba Selá. Y como pasaron los años en el verso 6, Judá escogió a una mujer llamada Tamar para que fuera la esposa de su primogénito hijo que era Y la escritura dice que fue malo ante los ojos del Eterno, así que el Eterno le quitó la vida. Y como Tamar se quedó viuda, en el verso 8 él le ordenó a su segundo hijo Onán que tomara la viuda y de esa manera levantar descendencia para el difunto hermano Pero en el verso 9 a Onán no le gustó para nada esa idea, así que él tenía intimidades con ella, pero se aseguraba de que su semilla nunca estuviera dentro de ella. Y es que él no quería criar hijos que iban a ser reconocidos como descendientes de En el verso 10 vemos que las acciones de este segundo hermano Onán desagradaron a los ojos del Eterno y él también le quitó la vida. Ahora, en el verso 11 vemos que Judá le promete a Tamar que se quedara viuda en casa de sus padres y que se esperara a que su hijo menor se la fuera de edad para que se casara con ella. Pero en el verso 12 vemos que pasó mucho tiempo y en el verso 14 vemos que Tamar nunca fue entregada como esposa de Selah cuando él ya había cumplido la edad de poder recibirla. Durante este tiempo también la compañera de Judá, que se llamaba Suad, ella murió. Pero cuando Judas se recuperó de esa gran pérdida, él decidió ver sus ovejas que se encontraban en un lugar llamado Timnat. El todo es que Tamar se enteró de ese viaje de su suegro hacia Timnat. Y en el verso 14, la escritura dice que ella se quitó su ropa de viudez y se puso o se cubrió con un velo y se puso a esperar por Judá en el camino de Timnam. Y sucedió que cuando Judá pasó por ahí, él la vio, pero no la reconoció, pero sí pensó que era una ramera. El todo es que él quiso tener intimidades con ella, pero no tenía con qué pagarle. Pero le prometió que le daría un cabrito. Y ella, como aseguranza, pidió en específico un sello, un cordón y un báculo. Y estas eran cosas que eran personalizadas de Judá. Una vez que terminaron la transacción, en ese momento Tamar quedó embarazada de Judá. Y ella se fue y se llevó las tres cosas. Y no esperó por ningún cabrito. Y eso lo podemos verificar en los versos 19 al 23. Y bueno, en los versos 24 al 26 ese embarazo causó drama, porque cuando descubrieron que ella estaba embarazada la acusaron de fornicadora y la prueba era que estaba embarazada y por lo tanto la querían quemar. Y en los versos 25 y 26 vemos cómo le hace saber a Judá que ella está embarazada es de él. Y esta era la misma mujer a la cual él le había prometido su tercer hijo, pero parecía que él no le quería cumplir. Obviamente el drama se resuelve y en el verso 27 descubrimos que ella está embarazada de gemelos. Ahora, en el verso 28 algo inusual sucede.
Y en esa cultura, cuando se trataba de gemelos, identificar cuál era el que nacía primero era muy importante. Y uno de esos bebés sacó su mano primero, entonces la partera le amarró un hilito rojo y afirmó, ese salió primero. Y en el verso 29 descubrimos que esa mano volvió a entrar y salió fue el otro, el hermano. Y por eso la partera, hablándole al bebé, exclamó, ¿qué brecha has abierto? Y por eso le dio el nombre de Fares. Y eso no era un nombre, era la palabra hebrea H6555, que significa abrir. Y claro, después nació el otro bebé, el que había sacado la mano primero y que le ataron el hilo, y a ese le llamaron Sara. Y bueno, es claro que la historia es interesante, pero ¿cuál es el propósito de narrarla? Y en particular, la brecha entre estos niños no se sanó durante la vida de ellos. Sara, quien fue el que sacó primero la mano, de acuerdo a Primera de Crónicas capítulo 2 verso 6, él tuvo 5 hijos. Pero ni el rey David o Sedequías o Cristo fueron partes o descendientes de este linaje. Todos ellos descendieron de Parés, que es el bebé que no tenía el hilo atado. Y bueno, como mencioné temprano, es bien claro que salieron reyes de Parés. Pero en algún momento en la historia significaba que el cetro davínico del linaje debía ser transferido de Parés al de Sara. Y todos los reyes, desde David hasta el último rey de Judá, que fue el rey Sedequías, todos eran descendientes de Parés. Y si recordamos Génesis 49, verso 10, a Judá, el padre de los bebés, el Eterno le prometió que el cetro nunca se le sería quitado y que habría un legislador continuo de su linaje hasta que regrese el Silo. Y ese es Jesucristo, y cuando Él regrese, todos los pueblos se le entregarán a Él. De acuerdo a Wikipedia, Sedequías fue el 20º rey de Judá. Y como todo eso sucedió 597 años antes de Jesucristo, entonces la sanación de la brecha de estos dos bebés tendría que haberse realizado después de Sedequías y mantenerse en efecto por más de 2600 años. Y hay que recordar que el trono pasaría de los descendientes de Parés a los descendientes de Sara mediante un matrimonio. En nuestro video titulado Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica, explicamos cómo israelitas y por ende descendientes de la línea de Sara anduvieron lejos hacia el norte en lo que esos días se conocían como los confines de las naciones y terminaron emigrando hacia Irlanda en los tiempos del rey David. Y esos pioneros se asentaron en Irlanda y otras islas en esa área. Mientras tanto, la secuencia de reyes desde David y culminando en Sedequías continuó en Israel. Y como mencioné temprano, ese era el linaje de Parés, por lo tanto, el linaje de Parés era el linaje exaltado, porque estaba en lo alto. Mientras tanto, el linaje de Sara, habitando en lo que hoy en día conocemos como las Islas Británicas, esa descendencia se sentía con derecho de poseer el cetro y tenían la esperanza de que algún día lo iban a poder tener. Pero ellos, bueno, como no lo tenían, estaban bajos, estaban disminuidos en cuestiones de lo que se respecta al poder real. Y en ese contexto quiero hablar de Ezequiel capítulo 21, versos 25 al 27. En los versos anteriores del 18 al 24 se ve claramente que el Eterno habla del cautiverio de Judá a manos del rey de Babilonia. Pero lo interesante se dice en los versos que tengo en pantalla. Y hablando de Sedequías, una vez más, el último rey de Israel,
dice esto: y tú, prófano e ímpido príncipe de Israel, cuyo día ha llegado, y también la de la consumación de la maldad. Verso 26. Así ha dicho el Eterno al Señor: depón la tiara, quitad la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. ¿Y quién iba a ser exaltado que está abajo? Bueno, la línea de Sara. ¿Y quién iba a ser humillado que estaba en lo alto? Bueno, la línea de Parés. Continúa el verso 27. Arruina, arruina, arruina lo reduciré. Esto significa que ocurre 3 veces. Continúo leyendo. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho. ¿Y de quién es el derecho? De Jesucristo. Y cuando Él regrese, continúo leyendo, yo se lo entregaré. ¿Y qué es lo que le van a entregar y de qué estamos hablando? Los versos 25 y 26 lo deja bien claro que es del reino de Israel. El rey Sedequías de la dinastía de David, él llevaba la corona y él murió en Babilonia, al igual que sus hijos. Ahora, la tiara no iba a cesar, pero iba a haber un cambio. Y Sedequías de Judá, él fue humillado cuando perdió la corona. Y si alguno trata de argumentar de que la corona fue retenida en Judá de una u otra manera, Oseas capítulo 3 verso 4 afirma que por mucho tiempo estarían los hijos de Israel sin rey. Claro, eso es en la tierra de Judá. Esto no significa que el trono dejaría de existir. Es más, esa corona fue arruinada o transpuesta otras 2 veces y no será transpuesto más sino hasta la segunda venida de Jesucristo cuando se le entregue a Él. En este momento quiero hacer referencia a la breve historia presentada en Jeremías 39, versos 1 al 7. Y claramente dice que en el 9º año de Sedequías vino Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, y sitió a Jerusalén. 6 meses más tarde, en el 11º año, ellos entraron en la ciudad y Sedequías y muchas personas de guerra en Jerusalén, ellos trataron de huir. Pero como vemos en el verso 5, de todas maneras los alcanzaron. Y el verso 6 es bien claro que Sedequías, el rey de Israel, perdió todos sus hijos, al igual que todos los nobles. Y el rey Sedequías, él fue a prisión y él muere en prisión. Ahora, brevemente voy a hablar del rey Joaquín. Este es el rey que reinó Judá antes de Sedequías. Este rey perdió el trono, de acuerdo a Wikipedia, en el año 597 a.C. Este también fue llevado a los calabozos en Babilonia y él estuvo allí por 37 años. Y cuando fue liderado, incluso se le dio el título de rey junto con otros reyes vasallos que estaban cautivos. Y uno de sus hijos fue Salatiel, quien después fue padre de Zorobabel. Y este forma parte de la descendencia del linaje real que vincula a Jesucristo a David. Y eso lo podemos verificar en Mateos 1, verso 12. Y Zorobabel fue nombrado gobernador, no rey, por Ciro, quien era el rey de Persia. Y es que fue Ciro quien Dios movió para que pusiese un decreto el cual permitía al remanente de los judíos regresar a Jerusalén para reconstruir el templo, y eso sucedió 70 años después del cautiverio. Pero ni Joaquín, ni sus hijos, ni sus nietos volvieron a reinar sobre Judá. Y es que ahí está el dato curioso. Si hubo un descendiente del linaje de David que sobrevivió al cautiverio, ¿por qué no fue restaurado el trono de vuelta a Jerusalén? Y la respuesta es sencilla: porque Dios no lo permitió. Al fin y al cabo, Dios es quien hace y deshace los reyes. Y él había decidido quitarle
la corona al linaje de Párez o Fares, como algunas personas lo llaman, y decidió poner el trono en la cabeza de los descendientes de Sara. Y es que concerniente a los descendientes de Joaquín, en Jeremías capítulo 22, versos 24 y verso 30, Dios había decretado el final de esa línea de reyes. Y como les quitó la corona, no permitió que ni Joaquín ni sus hijos reinaran en el trono de Judá. Y esta es la sentencia que Dios pronuncia por medio de Jeremías. Porque ninguno de tu descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinará sobre Judá. Voy a visitar el recuento breve de la historia del rey Sedecaya y Joaquín en Ezequiel 17, versos 1 al 24. En el verso 12 dice que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a su rey, a sus príncipes y se los llevó a Babilonia. Aquí es cuando Joaquín, el rey, perdió su corona y comenzó su cautiverio de 37 años. En el verso 13 habla que ese rey de Babilonia hizo un tratado con un familiar del rey, quien ahí comienza el reinado de Sedequías. Pero en el verso 15 descubrimos que Sedequías trató de traicionar al rey de Babilonia e hizo pacto con el rey de Egipto. Y Sedequías había jurado por el Señor, pero como decidió romper el pacto en el verso 16, el Señor condena a Sedequías a morir en Babilonia, ya que él menospreció el juramento. Y en el verso 17 le dice que su unión con Egipto de nada va a servir. Y da más detalles a través de los versos que continúan hasta el verso 21 y prácticamente esto resume todo. Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada. Y estos versos que acabé de hacer referencia son la explicación de una parábola que comienza en el verso 3. El verso 2 especifica que esta parábola es para la casa de Israel, no para Judá. Y aunque la gran mayoría de las referencias son concernientes a Judá, de una u otra manera tiene que ver algo con las 10 tribus, que es la casa de Israel. Y en el capítulo 2, verso 3 y 3, verso 1, Ezequiel había sido instituido como profeta para la casa de Israel. Ahora hago referencia a la parábola, comienzo en el verso 3. Un gran águila vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Según la explicación que leí temprano, el águila representa al rey Nebuchadnezzar de Babilonia, quien vino a Jerusalén y llevó cautivo al rey de Judá. Luego arrancó el principal de sus renuevos y los llevó a tierra de mercaderes. Esta es una referencia a los hijos del rey. En el verso 5 dice que tomó de la simiente de la tierra y la puso en buen campo para sembrar. Esto significa que Nebuchadnezzar tomó parte del pueblo y de los poderosos de Judá y los puso en buena área. Y de estos, el verso 6 nos dice que brotó y se hizo una vid de mucho ramaje de poca altura. Esto nos dice que los judíos recibieron un pacto mediante el cual, aunque estaban bajo el gobierno de los caldeos, podrían vivir en paz y crecer. La otra gran águila en el verso 7 representa el faraón de Egipto y hace referencia a cómo el pueblo buscó una alianza de Egipto. Pero los siguientes versos dejan bien claro que esa alianza no iba a tener futuro. Y nada de esto tiene que ver con la casa de Israel. Todo esto habla exclusivamente de Judá. De regreso presento el verso 3. Allí menciona que cuando Nebuchadnezzar tomó del cogollo del cedro, identifica que el cedro es la casa de Judá y el cogollo representa el rey. Con esto en mente, examinemos los versos 22 al 24.
En el verso 22, el Eterno, no Nebuchadnezzar, tomó del rey, o sea, del cogollo, de aquel cetro alto que era Judá, y lo plantaría. Pero como sabemos, todos los hijos del rey estaban muertos. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor tomó? Bueno, el verso continúa. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo. O sea que el Señor toma es un tallo y lo iba a plantar en un monte alto y sublime. Como los varones descendientes de Sedequías estaban muertos, el tallo representaba una hija. ¿Y a dónde iba a plantar el Señor ese tallo? En un monte. Un monte en lenguaje simbólico representa una nación. ¿En cuál nación? El verso 23 nos habla de la nación de Israel. Y Israel adquiría así el trono y se convertiría de nuevo en una nación autogobernada y la que con el tiempo se extendería por el globo y crecería el dominio y el poderío. Cuando heredara las promesas de la primogenitura según el pacto de Abraham. Y como es subrayado ahí, esa nación de Israel se convertiría en un gran cedro. Y históricamente eso ya sucedió y lo cumplió el Señor como lo dijo al final del verso 24. Judá era el cedro elevado y retuvo el trono por 130 años después del cautiverio de Israel. He subrayado la partecita que dice, levantaré el árbol bajo, y es que Israel por más de 130 años era un árbol bajo, pero se convertiría en una nación próspera bajo un reinado davídico. Y el Señor lo sumariza diciendo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Y es bien claro que está hablando de dos árboles. Y esto es lo mismo que encontramos en Ezequiel 21, verso 26, donde dice, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Para ese entonces, Israel ya llevaba 4 siglos de independencia en lo que hoy se llama Irlanda, de modo que ellos ya tenían un linaje real, el cual se injertó la hija de Sedequías. Y es que los israelitas irlandeses eran una colonia antigua que no había ido al cautiverio de Asiria. Y Israel, encabezada por las tribus de Efraín y Manasé, y que eran poseedores de la primogenitura, habrían de crecer y con el tiempo prosperar. Y es que esa nación de Israel, que creía ser gentil, era el mismo pueblo que habría de convertirse en una gran multitud de naciones y una gran nación, y que estaba destinada a poseer las puertas de sus enemigos y convertirse en el pueblo o en un pueblo colonizador y de extenderse por todo el mundo, también recibiendo grandes bendiciones de recursos y riquezas nacionales. Y como mencioné temprano, explicamos más de esos detalles en el video titulado Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía Bíblica. Y presento esta gráfica que fue utilizada en ese video. Y la casa de Israel, o sea, el rey del norte cuya capital era Samaria, había sido exiliada y tomada en cautiverio a Siria en los años 721 a 718 a.C. Y como sabemos, el reino de Judá permaneció en la parte sur de Palestina, en el área que se llamaba Judá o Judea. Y es que Judá como nación no habían rechazado la religión y el gobierno de Dios, y mantuvieron su pacto con David, de modo que la dinastía de este rey permanecía en el trono sobre una parte de los israelitas, que era la tribu o casa de Judá. Pero Judá, de la misma manera que Israel, abandonó los caminos del Señor y cometió peores atrocidades que los israelitas o la casa de Israel. Así que el Señor también los castigó con cautiverio y esclavitud.
Y brevemente presento Jeremías 3, versos 6 al 11, donde Dios declara cómo Israel se rebeló. Y en los versos 7 Judá vio eso, y en el verso 8 afirma de cómo Dios despidió y le dio carta de repudio a Israel. Pero vemos que en los siguientes versos a Judá no le importó, y llegó hasta el punto que en el verso 11 el Eterno declaró que en comparación a Israel, Judá había cometido peores atrocidades. Y presenté esos versos para dejar bien claro que las 12 tribus se habían dividido y que eran dos naciones. Y presento de nuevo esta gráfica porque más de 100 años después del cautiverio de Israel, cuando ellos fueron llevados a Siria, en el cautiverio de Babilonia, ellos fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Y por eso es que el Señor dijo esto en 2 de Reyes capítulo 23, verso 27, que dice, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Y Dios comisionó a un profeta muy especial para hacer esta obra. Y estoy hablando del profeta Jeremías. Los expertos creen que él nació alrededor del año 650 y asumen que él murió por alrededor del año 570 y creen que murió fue en Egipto. Muchos piensan que cuando Jeremías tenía 18 años el Eterno le habló. Y vemos esa conversación en Jeremías capítulo 1 versos 5 al 8. En el verso 5, de una manera interesante, el Señor afirmó que él lo conoció antes de que se formase en el vientre. Y Dios, a través de las escrituras, ha hecho este tipo de distinción solo con dos profetas. El primero, Jeremías, y el segundo fue Juan el Bautista. Y continúa hablando de Jeremías, y que antes que él naciera, él ya estaba santificado. Y más curioso es que él fue dado por profeta a las naciones, o sea, más de una. En el verso 6, Jeremías le dice al Señor, ¿quién va a escuchar a lo que yo tengo que decir? Soy muy joven. Y en el verso 7 el Señor le dice que a todo el quien Él lo envíe a hablar, que le diga a ellos que Él viene a decir lo que el Señor le dijo. Y en el verso 8 el Señor le dice que no debe temer miedo porque el Eterno siempre estará con él para librarlo. En los siguientes versos, en el verso 9, el Señor le dice que Él ha puesto su palabra en su boca, la boca de Jeremías. Y en el verso 10 lo leo y dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, una vez más es plural, y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y Jeremías fue utilizado como intermediario entre los reyes de Judá y Babilonia. Y es bien conocido que Jeremías cumplió la función de advertir a la nación de Judea sobre el cautiverio inminente y destrucción, al igual que el derrocamiento del trono de David en ese reino. Y eso cumple la comisión de Jeremías de arrancar y derribar ese trono de David, que estaba en Judea. Pero la última parte de la comisión era para edificar y plantar. ¿Y de qué está hablando? Lógicamente de lo mismo que había arrancado y derribado, que era el trono de David, y que es el mismo trono que Dios juró mantener para siempre. Y como Jeremías había sido puesto sobre naciones, así que estaba sobre la nación o el reino de Judá y también el reino o la nación de Israel. Y es que de entre el año 585 a.C. de Jesucristo y Cristo pasaron, bueno, prácticamente 6 siglos. Y comento eso porque si alguien argumenta que el rey es Cristo y que esa era la continuación de Sedequías, entonces hay
ahí hay un hueco o un vacío de 600 años. Y es que el trono de David nunca más se volvió a plantar en los judíos. Cuando Cristo caminó en Judea, los judíos estaban bajo el reino de los romanos. Y Jesús no ascendió al trono o ese gobierno romano. Y es más, Jesucristo mismo dijo que su reino no era de esta época. Pero de acuerdo a Lucas capítulo 1, verso 3, él nació específicamente para ocupar el mismo trono de David, que era su padre. Según la comisión divina, Jeremías debería plantar y reedificar el trono durante su vida humana. Y eso hizo él. Él derribó el trono de David que estaba en Judá y después se fue y lo plantó en la casa de Israel. Y Israel, bueno, se pensaba que estaba perdida y se creía para ese entonces que era una nación gentil. Y la identidad y ubicación del trono prácticamente permanecieron ocultas para todo el mundo hasta estos días finales que Dios nos ha revelado este conocimiento. Cuando cayó Judá, Jeremías, él mismo quedó cautivo. Así que él tenía que liberarse para cumplir la segunda fase de su comisión. Vemos en Jeremías 39, versos 11 al 12, que el rey Nabucodonosor le ordenó a un señor llamado Nabuzaradán, quien era el capitán de la guardia concerniente a Jeremías, y le encargó que tomara y velara por Jeremías. Y en el capítulo 40, en los versos 2 al 5, vemos que el capitán de la guardia, en el verso 4 leemos que él le quita a Jeremías las cadenas y lo convida a que se vaya con él para Babilonia, pero que si eso no le parece a él, deja a Jeremías libre para que él vaya a donde él quiera. Y en el verso 5 le termina inclusive dando provisiones. En el verso 6 leemos, se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Y ese Gedalías era un gobernador remanente de los judíos, nombrados en esa posición por el rey de Babilonia. Y recordemos que en este entonces Jerusalén estaba arruinada. Por tanto, este señor fijó su sede en un lugar llamado Mizpa. Pero el rey de Amón, junto con un judío llamado Ismael, tramó el asesinato de Geladías. Y este gobernador fue asesinado junto con una parte de los judíos. Pero bueno, quedaron unos sobrevivientes y uno de esos era Jeremías. Y el judío Ismael llevó cautivo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, y con ellos estaban las hijas del rey, y eso lo podemos leer en Jeremías 41, verso 10. Y les recuerdo que de acuerdo a Jeremías 52, verso 11, el padre de las hijas del rey era Sedequías, y él, bueno, fue llevado a la prisión en Babilonia y allá murió. Y temprano habíamos leído que todos sus hijos habían muerto, y lo mismo todos los nobles de Judá, que eran todos los pretendientes al trono de David. Ahora, también en el verso 10, que no lo leí, esa gente que fue tomada en cautiverio, ellos estaban en la protección de Gedalías y había sido encargado de esa protección a través de o por medio de Nebuzaradán, que era el capitán de la guardia. Bueno, poco después de este incidente, el jefe judío llamado Ismael, él fue reemplazado por otro hombre llamado Johanán. Y este Johanán tenía temor de que Nabucodonosor tomara represalias, ya que lo que ellos habían hecho no estaba aprobado por Nabucodonosor.
Así que el ejército caldeo, Johanán y los capitanes reunieron al profeta y le dijeron, y aquí estoy haciendo referencia a Jeremías 42 versos 2 y 3. Y leo, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros al Eterno tu Dios para que todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ves tus ojos, para que el Eterno tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que debemos hacer. En los versos 15 al 16 vemos lo que el Eterno le dijo a esta gente a través de Jeremías y les advirtió que si se iban para Egipto, que allá iban a morir. Pero de nada sirvió esa advertencia porque de todas maneras Johanán tomó el remanente del pueblo de Judá, o sea, los hombres, los niños, niñas, las hijas del rey, e inclusive al profeta Jeremías y su ayudante, que era un señor llamado Baruch, y entraron en la tierra de Egipto. Y en el verso 12 a 14 vemos que Dios los vuelve a advertir. Y de nuevo por boca de Jeremías que allí ellos iban a morir a espada, o sea por hambre. Y advirtió que no volverán sino algunos fugitivos. Y esencialmente unos poquitos de ese grupo estaban bajo protección divina, ya que había una misión que debía cumplirse. Así que ellos tenían que escapar. Y pasando al verso 28, Dios afirma que solo unos pocos iban a regresar. Isaías capítulo 37 versos 31 y 32 es una profecía acerca de estos mismos eventos. Y dice, lo que hubiera quedado de la casa de Judá y lo que hubiese escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Y esta misma profecía está repetida en 2 de Reyes capítulo 19 versos 30 al 31. Ahora, una nota adicional es que hay personas que tratan de decir que esta profecía tiene que ver o está conectada con 2 de Crónicas capítulo 30 verso 6, pero eso es falso. Primero era un recuento histórico y le estaba diciendo a unos judíos cuando el rey Sennacherib de Asiria amenazaba a invadir a Judá. Por tanto, este remanente se le está diciendo es que escapen a Judá, porque ellos estaban fuera de Judá. Lo que leí en Isaías 37, versos 31 y 32, está hablando es de salir de Judá. Sí es un remanente, pero este es un remanente diferente que va a escapar Judá, o escapar de Judá, o en particular de Jerusalén. ¿Y por qué la profecía se repite dos veces? Porque es muy importante. Este es el remanente que escapó con Jeremías y entre ellos incluían al menos una de las hijas del rey, la cual más tarde iba a echar raíz hacia abajo y plantarse de nuevo a través de un matrimonio y de esa manera dar fruto hacia arriba, edificarse. Y esto es algo que Jeremías tenía que hacer porque eso era parte de la comisión que él tenía. ¿Y a dónde fue plantada? ¿A dónde está ese trono donde fue injertada? Estoy hablando de la hija del rey. Y es que Jeremías junto con su secretario Baruch y al menos una de las hijas del rey viajaron a lo que hoy en día conocemos como Irlanda. Quiero aquí hacer una referencia a Amos capítulo 9, versos 8 y 9. Allí el profeta Amos dijo, y esto fue durante el tiempo del 13º rey, de un total de 19 reyes que hubieron en la casa de Israel. O sea que esta profecía no es para Judá. Y leo, he aquí los ojos del Eterno el Señor están contra el reino pecador, y los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré de todo la casa de Jacob, dice el Señor.
Recuerden que Jacob es el que después se convierte o recibe el nombre de Israel, y él es quien pone su nombre en Efraín y Manasé, que son los hijos de Josué, y eso está explicado en el video Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. El punto es que lo que acabamos de leer es que el Señor no los iba a exterminar. Continúa el verso 9. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel, que tan obvio puede ser, que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano de una criba, y no cae un grano en la tierra. Una vez más, esta escritura no tiene nada que ver con la dispersión de Judá. Esta es exclusiva a las 10 tribus que son la casa de Israel y que fueron las que fueron llevadas a Asiria y de allí emigraron y fueron dispersados entre las naciones. Y esto sucedió antes de que los judíos fueran exiliados por Babilonia. Y Dios zarandeó tanto a Israel que ellos perdieron su identidad. Ahora leeré 2 de Samuel capítulo 7 verso 10 que dice: Yo fijaré lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos se aflijan más como al principio. Una vez más, esta profecía tiene que ser importante ya que Dios la menciona 2 veces. La segunda está en Primera de Crónicas capítulo 17, verso 9. Leyendo el contexto de este pasaje, vemos que no se refiere a Palestina, sino a una tierra distinta donde habrían de reunirse en estos israelitas dispersos después de que los sacaran de su tierra prometida. Y las tribus de Israel saldrían de Palestina, serían dispersados entre las naciones, durarían mucho tiempo sin rey y perderían su identidad. Pero luego serían plantados en una tierra lejana que no le pertenecían a ellos. Pero una vez establecidos allí, ellos no se moverían más de allí. Al menos durante esta era antes de la segunda venida de Cristo. Porque cuando Jesucristo regrese, bueno, en ese entonces es cuando las profecías de la tierra prometidas entran en efecto. Y sí, históricamente, aunque hoy en día hay judíos en el Medio Oriente y ocupan una pequeña nación de Israel, o así se le llama, la tierra prometida que Dios marcó, los límites son mucho más y eso nunca ha sucedido en la historia. Pero Dios no miente y Dios les va a entregar esa tierra prometida a Israel y a Judá cuando los reúna y los vuelva una nación. Pero eso solo sucede es después del regreso de Cristo. Ahora, otras profecías indican que estos pueblos serían colonizadores y se extenderían por el mundo, y eso sucedió. De esa manera colonizaron parte de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y otras partes. Pero la sede del gobierno y el trono de David se encuentra en el Reino Unido. Y por eso es que ese pueblo se encuentra en el mismo lugar donde Jeremías lo plantó por más de ahora, hoy en día serían 2500 años. Y bueno, no me voy a profundizar aquí ya que hemos cubierto esta información en otro video, pero la primogenitura y las grandes promesas materiales le pertenecían era a la casa de Israel. Y en la Biblia Israel se reconoce con varios nombres y esta lista es la principal que se refiere como Efraín o José o Jacob o Raquel, que es la madre de José. También Samaria, ya que era la antigua localización de la casa de Israel, y por supuestamente Israel. Y hablando de Israel, por eso es que Oseas 12:1 dice que sigue un viento solano, o sea, un viento que va hacia el oeste. Y Salmos 89:25 habla de fijarse o plantarse sobre el mar.
Y de acuerdo a Jeremías 3, versos 11 al 12, Israel se encuentra hacia el norte. Y en particular aquí en Jeremías capítulo 3 es muy interesante porque cuando esto fue escrito, bueno, fue escrito por Jeremías, que él vivió durante el tiempo que Judá fue sitiada y conquistada por Babilonia. Cuando esto estaba ocurriendo, ya habían pasado 130 años que Asiria había conquistado a Israel y se los había llevado. Y se lo había llevado hacia el oeste en una locación que estaba en el mar en el norte. Y por eso he subrayado las tres palabras. Y sí, es como armando un rompecabezas porque cada una nos da una pista o una clave. Pero de regreso al enfoque en Jeremías capítulo 3, ya que cuando esto se escribe, el consenso de todos los expertos es que Israel no existía. Y bueno, hay algunas personas que dicen que los israelitas, o sea, los 10 tribus, ellos se regresaron y se unieron con los judíos. Y que por lo tanto nosotros en las iglesias de Dios no sabemos de lo que estamos hablando. Pero si analizas esos versos, el contexto, mira lo que dice en el verso 11. Y me dijo el Eterno, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Esto fue escrito alrededor del año 600. Y sí, el Señor está comparando a Judá con la Israel que fue destruida 130 años atrás. Pero noten el verso 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y did, vuélvete, oh rebelde Israel. ¿Cómo así? ¿No que alrededor del año 600 Israel no existe? ¿O el Señor está hablando de Israel espiritual? Porque supongo que ese es el otro mejor argumento que otras personas van a tratar de espiritualizar el verso. Y en vez de aceptar sencillamente que aquí está hablando de las dos casas, la una está siendo saqueada, está siendo destruida, pero la otra se encuentra al norte y basada en las otras claves está en el mar, en una dirección hacia el este, disculpe, hacia el oeste. Y esa es una de las razones por las cuales en las iglesias de Dios afirmamos que los descendientes de Josué habían establecido un reino en parte de las Islas Británicas. Ahora, cuando Jesucristo regrese, Él los va a llamar. ¿Y a dónde se encuentra cuando Él regrese? Y por eso puse en pantalla el verso 18 del capítulo 3 de Jeremías. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Y aquí hay dos puntos. Primero que todo, si cuando Jesucristo regrese las dos casas existen, o sea que las dos casas están hoy en día vigentes. Y segundo, es muy importante que esto se cumple porque Dios tiene que cumplir esta profecía, porque Él le prometió a Abraham y a sus descendientes que la tierra donde está Israel, Samaria, e inclusive la nación de Jordán y la nación de Siria, todo eso es tierra que Dios le prometió a Abraham. Ahora, algo curioso concerniente a los británicos, ellos se llaman a sí mismos en su idioma, que es el inglés, British. En inglés se habla de British people. La palabra people significa gente y British, bueno, la gente de Bretaña, British people. Y hay personas que creen que este es un derivativo de raíces en el idioma hebreo, ya que la palabra pacto en hebreo se pronuncia berith y lo escriben de una de las dos maneras como lo tengo presentado. Y la palabra para hombre es ish y lo escriben de una de las dos maneras como lo presento. Y la primera palabra que termina en H, berith, bueno, aparentemente en hebreo la H es silenciosa, así como en el español, así que se puede remover. Y bueno, aquí hay personas que van a argumentar que esto es una coincidencia, pero después de haber aprendido todas las cosas que conocemos en este video,
que he hablado de ellas y lo que hablé en el otro video que se llama Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía bíblica, ya se vuelve imposible decir que es pura casualidad. Ahora, en Génesis 21, verso 12, Dios le dijo a Abraham que en Isaac iba a venir su descendencia. Y Amos capítulo 7, verso 16, identifica a la casa de Israel como la casa de Isaac. Y aquí viene otra coincidencia. En el español, bueno, se llama Isaac. Y si, por ejemplo, Isaac tiene un perro, decimos, bueno, el perro de Isaac. O el gato de Isaac. O si él tiene hijos, pues decimos los hijos de Isaac. Ahora, la palabra que es subrayado son significa hijo y si le pone ese, pues son hijos, sons. Eso es claro en inglés. Ahora es subrayado la S. Esa S significa que es posesiva y en inglés se pronuncia Isaac's sons. Y en español literalmente significa los hijos de Isaac. Y bueno, históricamente había un grupo que asimismo ellos se llamaban Saxons. Y la verdad es que suena muy similar a Isaac Sons. Esos Saxons, que en español lo pronunciamos como sajones, que de acuerdo a Wikipedia ocuparon gran parte de lo que hoy es Inglaterra en lo que se llamaba la Alta Edad Media. Y ellos hablaban un inglés antiguo. Y bueno, hoy en día los conocemos como los anglosajones en español para diferenciarlos de los sajones. Los anglosajones tienen la palabra anglo porque hablaban inglés, pero en sí ellos asimismo se llamaban saxones. Bueno, en español los llamamos anglosajones. Y estos son diferentes de los sajones y no utilizan la palabra anglo porque los sajones eran germanos que vivían en lo que conocemos hoy en día como Alemania. Y esos sajones de Alemania derivaban su palabra de sajones de un idioma alto alemán con la palabra Schasch, que significa espada o cuchilla. Este era un pueblo totalmente diferente a los anglosajones que emigraron a Gran Bretaña. Ahora, el artículo de Wikipedia hablando de los anglosajones dicen que sus orígenes se remontan a los colonos germánicos. Y es que estos llegaron a través de lo que se conoce hoy como Alemania. Pero ellos no eran originales de ahí. Pero es muy poco lo que los expertos saben de ellos. Por eso dice que los detalles no están claros. Y de acuerdo al doctor W. Holtz Yates dice, la palabra los sazones se deriva de la expresión Sons of Isaac, en español hijos de Isaac, cuando ésta pierde el prefijo de la I. Y eso se encuentra en la página 94 de La llave maestra de la profecía. Y bueno, ¿qué puedo decir? Estas dos coincidencias encajan muy bien dentro de las claves que la Biblia nos da acerca de la localización y identificación del pueblo o la casa de Israel. Finalmente, regreso de nuevo a Ezequiel 21, esta vez el verso 27, porque olvidé hablar de por qué aparece 3 veces arruina, arruina, arruina. Y declaré temprano que esto está hablando de la corona. La primera ruina se refiere a cuando Sedequías en Judá perdió la corona y fue trasplantada a Irlanda. Pero Irlanda después perdió la corona y fue trasplantada a Escocia. Finalmente, Escocia perdió la corona y fue trasplantada a Londres. Y el verso continúa, y esto no será más, o sea que va a quedarse en Londres, hasta que venga aquel cuyo derecho es. Y bueno, sabemos que el pueblo anglosajón y sus descendientes, de acuerdo a Jeremías 30, versos 6 al 9,
están profetizados a pasar a través de un terrible momento. Y el verso 7 dice que no hay otro día semejante a este, y es el tiempo de angustia de Jacob, o sea, la casa de Israel. Este es el mismo tiempo que Jesús llama la gran tribulación. Y tanto Estados Unidos como los ingleses y las naciones que son habitadas y poseídas por sus descendientes, todas van a caer. Pero de una u otra manera, el rey de Inglaterra se mantendrá y perderá el linaje real de David porque Cristo viene a tomar el trono de su padre David. Este video fue basado en los capítulos 7, 8 y 9 del libro titulado La llave maestra de la profecía y que fue escrito por Herbert W. Armstrong. Y hay varias versiones del libro. La versión que escogí fue la versión escrita o publicada en 1983. Gracias por su tiempo.